En este nuevo escenario electoral, los analistas políticos vinculados al gobierno, los propios funcionarios y los millones de seguidores del presidente Hugo Chávez que están haciendo fila para poder ver su cuerpo inerte, insisten en que tienen la misión de perpetuar el legado de su líder histórico. Es en este contexto que Venezuela tiene que medir otra vez fuerzas entre dos grandes bloques polarizados. Vamos a ver cómo es el enfoque del analista Farid Fraija. El desafío que le viene por delante a Nicolás Maduro es un importante desafío porque es justamente mantener y profundizar ese proyecto nacional. Pero a la vez también tiene que tratar de comprender que el liderazgo que debe estar o que debe surgir ahora con la ausencia del presidente es un liderazgo colectivo, en donde los distintos factores políticos que están dentro de la revolución van a tener roles importantes en la conducción de los asuntos políticos del país, los asuntos nacionales. Una cosa es política a la medida del pueblo y ajustada a las realidades sociopolíticas del pueblo venezolano, y otra cosa es adaptar las instituciones a la medida de quienes gobiernan. Son dos cosas distintas. En cuanto a lo primero, yo creo que es fundamental comprender que el presidente Chávez tradujo las expectativas y las realidades de los venezolanos. El presidente Chávez viene de estratos humildes, viene del llano, viene justamente de esos sectores en donde se ubican las grandes clases populares venezolanas, y hubo una traducción de esas realidades, de esas expectativas, de esos deseos y sobre todo de esas carencias del pueblo más humilde. Con respecto a lo segundo, lo que siempre debemos comprender es que todo dentro de la Constitución, nada fuera de la Constitución. Y esa fue la voluntad que expresó el presidente Chávez el 8 de diciembre. Aun cuando el presidente Chávez encarnó ese proyecto nacional, hoy por hoy ese proyecto va a depender de la forma como se siga impulsando de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo ese proyecto nacional que nos dejó Chávez como legado. Yo creo que los analistas económicos en Venezuela no han comprendido que el paradigma económico cambió, pero siguen utilizando los mismos indicadores para medir una economía que es vista desde otras perspectivas, de una perspectiva más humana, más social, en donde quizás otros indicadores son mucho más importantes de los que a los cuales se le ha dado acento en todo lo que ha sido el análisis económico. Con la desaparición física de Hugo Chávez, ya ha comenzado a cobrar fuerza o mayor fuerza un culto a la personalidad, una especie de religión política que tiene millones de seguidores cuyo fervor ha sido lo más impactante en las recientes ceremonias fúnebres. En este escenario de luto, de dolor para los millones de seguidores del presidente Hugo Chávez, ¿cómo queda el chavismo sin él? ¿Cómo será el manejo de las emociones entre los herederos políticos del ahora presidente fallecido? Lo analiza para ustedes el psicólogo social Axel Capriles. Sí, es un momento de duelo profundo, y lo que toca es el proceso de duelo, lo que llaman los psicoanalistas el trabajo del duelo, que no va a ser solamente un duelo para los que quisieron a Chávez y para los seguidores de Chávez, sino es un duelo también para sus adversarios, porque el presidente Chávez ha sido una de esas personalidades arrasadoras, abarcantes, que ha estado en el centro del espacio público y privado de todos los venezolanos durante 14 años. O sea, nosotros tenemos más de 14 años en que prácticamente todas las personas han pensado en Chávez todos los días, uno de esos contenidos siempre presentes. Y repentinamente, a partir de hoy, esa figura ya no está allí. Además va a haber una elevación, vamos a decir, de la figura de Chávez dentro del imaginario histórico, cultural venezolano como una de las figuras centrales. Entonces va a tener un efecto de largo plazo. Ahora, con respecto a las elecciones específicamente, yo creo que arropa las elecciones. Primero, el liderazgo carismático que representó Chávez no es transferible, o sea, el carisma no es algo que se transfiere fácilmente. El carisma hoy en día se ve el carisma más bien como una relación, como algo circunstancial, donde hay unas necesidades en el pueblo que repentinamente encuentran expresión a través de una persona o un símbolo
que da respuesta a esas carencias, aunque sean respuestas simbólicas, que es lo que yo creo que hizo Chávez, porque Chávez realmente no protegió al pobre en los términos reales para los niveles de riqueza que tuvo. Vemos, tú volteas y ves a los alrededores y tú ves todavía las zonas marginales de Caracas, ves los niveles de penuria, los niveles de dificultad, ves los hospitales públicos. O sea, no hubo reacciones reales en cuanto al tratamiento de la pobreza. Sin embargo, de manera simbólica, él sí fue una respuesta. Ese tipo de carisma no es tan fácilmente transferible. Yo creo que va a haber un efecto durante el primer tiempo y Maduro va a recibir eso. Y los seguidores de Chávez, los herederos pues, del poder, van a tener que enfrentar una realidad muy difícil y no va a estar el líder carismático que de alguna forma siempre encontraba la manera de diluir eso en esperanzas. De los problemas que yo siempre le vi al chavismo fue que hizo a la población dependiente del gran líder, dependiente del Estado. Y eso hace que los individuos se debiliten para poder ser los forjadores de su propio destino. Yo creo que ahora se crea precisamente esa oportunidad y ese espacio para una Venezuela verdaderamente participativa de acción social, de acción de autoproducción de nuestro propio destino. Chávez había logrado eso, que es una fase importante en lo que fue el desarrollo del culto a la personalidad de él, que era desprenderse de la realidad, y él estaba por encima de los problemas. Los problemas eran responsables siempre sus ministros, los burócratas que no llevaban a cabo las reacciones del presidente o los deseos del presidente. Hoy en día eso no está más presente y por eso yo creo que Maduro y los chavistas, los dirigentes del chavismo, van a extremar la polarización y el sectarismo, porque van a tratar de crear chivos expiatorios por todos lados para poder tratar de canalizar las frustraciones y la agresión que produce la frustración en la población hacia objetivos que no sean ellos mismos. En el futuro, Venezuela se enfrenta al chavismo sin Hugo Chávez. Es un proceso que va a traer grandes cambios en la política, la economía y en lo social. En este escenario, el diario El Mundo, el portal elmundo.com.be y este programa traerá para ustedes nuevos análisis, enfoques e informaciones intentando despejar las dudas más frecuentes entre la gente. Y así hemos llegado hoy al final del Mundo, Economía y Negocios por Globovisión. Pero siga con nosotros a través del portal elmundo.com.be, de nuestra red social @elmundomóvil, del Twitter @OmarLugo y sobre todo del diario El Mundo, Economía y Negocios que circula en todo el país. No se pierda los mejores análisis y opiniones buscando esclarecer para usted los grandes y pequeños hechos que afectan su vida diaria, la de su familia y la de todo el país. Porque después de todo, la economía es un asunto personal.